Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy cerca de la primavera. Por supuesto, yo sigo esperando a mi compañera Fernández Barrio, así que espero que pronto estar con ella nuevamente aquí en Intelexis Mujer. La verdad es que siento su ausencia y es un placer siempre trabajar con ella. Si yo en este momento estuviese frente a ustedes y me agarro el pecho y hago así este gesto de dolor, ustedes seguramente comprenderían, entenderían o pensarían que estoy sufriendo un ataque cardíaco. Y esto puede ser real porque cuando uno tiene un ataque cardíaco, cuando alguna arteria coronaria se obstruye, uno siente como una opresión en el pecho que lo incapacita, lo inhabilita, uno siente que se va a morir, puede tener dolor en la mandíbula, en el brazo, en el pecho, en la parte superior de la panza, cerca del estómago, y uno puede presumir que tiene un evento cardiovascular. Inmediatamente le dice a sus amigos, mira, me siento mal, llévame al hospital, o a la mujer la despierta, o a los hijos, llévame por favor porque estoy teniendo un ataque cardíaco. Ahora, cuando esto pasa en la mujer tiene conciencia de que también puede tener eventos cardiovasculares. Si uno toma un auditorio de mujeres y les dice, a ver chicas, ¿ustedes de qué piensan que van a morir? Y la mayoría piensa que puede tener un cáncer de mama. Y la verdad que no es así. Si uno ve los números en la República Argentina de diagnósticos y muertes por determinadas patologías, se va a dar cuenta que es mucho más prevalente, es mucho más frecuente los problemas cardiovasculares en la mujer que el cáncer de mama. Hay 21.000 casos por año de cáncer de mama que se diagnostican y unas 5.600, 5.800 muertes por cáncer de mama. Y si uno ve la mortalidad por eventos cardiovasculares llega a 36.000 mujeres. Yo para compararlo no traje el avioncito hoy, pero ustedes saben que traigo un avioncito siempre. Imaginemos el avión grande, el Coloso de los Cielos, que lleva 500 pasajeros. Imaginemos que por año caen 72 aviones con mujeres que tienen eventos cardiovasculares. Esas son las muertes que se producen en Argentina de causa cardiovascular. 1 de cada 3 argentinos vamos a morir por causa cardiovascular. Por supuesto que la idea de esta columna que estoy haciendo en este momento tiene que ver con la importancia del diagnóstico, de la conciencia que tenemos que tener todos, por supuesto las mujeres, de que nos pueden pasar un evento cardiovascular en algún momento del día. Por ejemplo, puede no sentir los mismos síntomas que los hombres, pero puede tener, sí, dolor en el pecho, puede tener náuseas, puede tener sudoración, sentir que se siente mal, y no debe dejar para más tarde y ocuparse de las cosas de los chicos, de la lanchera, del trabajo, de a veces de una persona que no está con ella, que la ha dejado y tiene que ocuparse de generarse el dinero para poder mantener a la familia, tiene que pensar que puede estar cursando un evento cardiovascular. Por supuesto que hay un periodo donde la mujer es fértil, donde hay una cierta protección de los eventos, que es cuando el periodo es fértil, digamos hasta los 50 años aproximadamente, luego ingresa a la menopausia y ahí se equipara prácticamente en el riesgo con el hombre. Por supuesto que hay factores de riesgo, aquellas personas que son hipertensas, 1 de cada 3 argentinos es hipertenso, la mitad no lo sabe, si la persona es diabética, si la persona fuma, un riesgo importantísimo, si la persona toma alcohol, si es sedentario, si tiene colesterol elevado, son todas, digamos, tickets, como yo digo, tickets para la rifa. Cuando tenés todos los tickets es posible que te ganes el producto. En este caso, el producto es malísimo, es tener un evento cardiovascular. También recordemos que hablamos de cardiovascular, no solamente hablamos de corazón, sino que también que hablamos de problemas como puede ser el ACV. Otro día les voy a contar acerca de ACV, es largo el tema, porque tenemos un invitado hoy acá en piso y queremos hablar con el doctor Hernán Martino, que es médico neurólogo, jefe del servicio de neuropediatría y es investigador clínico en enfermedades poco frecuentes del Hospital Universitario Austral. Vamos a hablar acerca de una enfermedad poco frecuente y le vamos a explicar a ustedes qué es una enfermedad poco frecuente. Poco frecuente para la estadística, pero la persona que padece esa enfermedad lo vive todos los días. Los amigos todos los días, la familia todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año. Tanda y volvemos, no se vaya. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen
es EcoGear. EcoGear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa EcoGear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con EcoGear. EcoGear, naturalmente bella. Próbalo vos también. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Desde el 2015 juntos dijimos basta, basta a los barras bravas, para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios. Ya logramos que 3.000 barras no puedan entrar a una cancha. Buenos Aires provincia, entre todos podemos más. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Sanity Care, una empresa con años de experiencia en el cuidado y bienestar de las personas en la comodidad de sus hogares, capacitando y entrenando constantemente a su personal, porque cuando una persona necesita atención, la eficiencia y rapidez son lo más importante. sanitycare.com. Innovación permanente. Vago, ética al servicio de la salud. Ser hija única es difícil, pero mi viejo tampoco es fácil. Siempre ¿a dónde vas? ¿A qué hora volvés? Y ni hablar de los llamados a cada rato. No, nunca fue fácil. Aunque hay algo mucho más importante que todo eso. Y es que siempre está conmigo. Medife está conmigo. Enfermedades poco frecuentes. Estamos con el doctor Hernán Martino, que es neuropediatra, es investigador del Hospital Universitario Austral. Gracias por haber venido, Hernán. Súper interesante tu trabajo, te sigo hace tiempo, te derivo pacientes también. La tarea que haces es enorme. ¿Cómo llegaste a ser neuropediatra y por qué te dedicas a enfermedades poco frecuentes? Me vas a hacer recordar toda mi vocación. Gracias por invitarme, Guillermo. Siempre un placer. Mira, cuando estás en la Facultad de Medicina, a veces puedes tener claro qué es lo que te gusta, pero por lo general no es el caso. Yo me di cuenta cuando pasé del ciclo biomédico, que es más científico, más exacto, al hospital, a lo que es la unidad hospitalaria, los últimos años de carrera, yo ahí me di cuenta que todas las enfermedades del adulto tenían mucho componente que llamábamos psicosomático. En aquel momento, y no soy tan viejo, no se conocía tanto sobre la base última de las enfermedades, la base genética, los mecanismos. Tuve la oportunidad de tener una clase de neuropediatría dentro de la cursada de pediatría, donde me hablaron del desarrollo del cerebro infantil y de las condiciones donde por el defecto de un gen faltaba alguna proteína y había alguna reacción química que no se podía producir desde el feto en adelante. Y eso generaba enfermedades neurológicas de la infancia. Eso me sorprendió, dije, uy, aquí sí se conoce la causa exacta, no es algo tan difícil de entender por qué se enferma como en un adulto, ¿no? Un adulto puede tener muchas enfermedades prevalentes donde es un conjunto siempre de causas, sí. Factores de riesgo. Recién en la introducción te escuchaba que los boletos que uno va sacando, más la predisposición. Hay algunas enfermedades donde los factores de riesgo no cuentan. Claro. Si tenés determinada mutación génica, seguramente vas a tener una enfermedad.
Y a mí me interesó siempre la discapacidad infantil por temas personales, de experiencias en la infancia que te marcan, de ayudar a la hermana de un amigo íntimo que tenía una discapacidad. Siempre me pareció que son las personas, no sé, más necesitadas de toda nuestra sapiencia, Exacto. voluntad. Un poco esa mezcla de lo intelectual, de poder entender qué le pasa a una persona. Con mi vocación por la discapacidad me llevaron a hacer esto. Y dentro de mi formación en el Garrahan como neurólogo infantil, tuve la fortuna de rotar 3 meses en el laboratorio de un gran científico argentino, que fue mi mentor, que falleció, que fue el doctor Néstor Chamoles. Sí, claro. Chamoles, formado en Europa, vuelve a Argentina y decide montar un laboratorio para diagnosticar estas enfermedades que se llaman neurometabólicas o errores congénitos del metabolismo. ¿Eso cuándo fue? ¿En qué año? Chamoles abrió esto en la década del 70. 70. Pero vos te recibiste, por supuesto, mucho posterior a esto. Yo me recibí en los 90, principios de los 90. ¿Y vos ves que ha habido una evolución importante en los últimos años con respecto a este tipo de enfermedades? Más que una evolución, Guillermo, yo te diría una revolución. Una revolución, porque ha explotado el campo de las enfermedades congénitas. Desde lo que sabemos y lo que podemos hacer, realmente ha cambiado para bien, dramáticamente. La gente no sabe lo que es una enfermedad poco frecuente y algunos médicos tampoco sabemos lo que es una enfermedad poco frecuente. ¿Qué es una enfermedad poco frecuente? La definición de enfermedad poco frecuente la da simplemente la incidencia de determinada enfermedad en la población. Sí. Y lo que la define es si afecta menos de 1 cada 2.500 personas. Si es una enfermedad que ocurre con esa baja incidencia, ya la catalogamos como enfermedad poco frecuente. Y hay de todo tipo de enfermedades poco frecuentes, porque hay enfermedades poco frecuentes oculares, hay enfermedades dermatológicas, hay cánceres poco frecuentes, hay enfermedades neurológicas poco frecuentes. Lo que tienen en común todas ellas, siendo tan diversas, es que por ser poco frecuentes, no solo no la conoce la población general, la comunidad, sino que la misma comunidad médica, nosotros los médicos, no las tenemos en mente cuando tenemos el paciente enfermo. No está en el radar, digamos. No está en nuestro radar. A veces es una enfermedad que afecta a 1 cada 200.000 personas, 1 en 1.000.000, o a veces más cerca de 1 en 3.000 o en 4.000, que no es tan infrecuente. La cuestión es que siempre que vemos los síntomas de un paciente con una enfermedad poco frecuente, no pensamos en el diagnóstico correcto, sino en lo que conocemos, en las enfermedades prevalentes, las conocidas, que se parecen en algo. Y ahí está el problema de los enfermos que padecen este tipo de enfermedades. Claro, me imagino que es el pulular de un consultorio a otro sin encontrar que alguien le diga, usted tiene esto. Exactamente. Eso se conoce como la odisea del diagnóstico en las enfermedades poco frecuentes. ¿Qué tarda promedio, sabes más o menos, una enfermedad poco frecuente? ¿El diagnóstico a nivel global cuánto tarda? Bueno, sí, está estudiado, pasa que son tantas, está estudiado por grupos de patologías, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, en patología que hoy quizás charlemos un poco más por los avances, como que es la enfermedad de Fabry, hay más de 15 años de retraso. En las mucopolisacáridas. 15 años. Claro, en la historia natural clásicamente se calcula que desde que empiezan los síntomas hasta que se llega al diagnóstico pueden pasar más de 15 años con los síntomas de la enfermedad. ¿Cuántos pacientes? ¿Qué es una enfermedad de Fabry primero? Bien, es una de estas enfermedades poco frecuentes causadas por un defecto genético, enfermedad de Fabry. El problema está en el cromosoma X, hay una mutación, hay una alteración en un gen y no se puede formar una enzima que normalmente en todos nosotros, esa enzima degrada un lípido que se llama... Una grasa. Una grasa que se llama GB3. Cuando no tenés esa enzima, ese GB3 empieza a acumular, se acumula en algunos lugares del cuerpo, múltiples lugares del cuerpo, que empiezan a dar síntomas de lo más variados a lo largo de la vida. ¿A partir de cuándo se manifiesta esto? Se manifiesta en la infancia, se manifiesta desde la edad pediátrica, pero raramente se sospecha y se diagnostica en la edad pediátrica. Generalmente el diagnóstico es más tardío. Y te voy contando todo lo que le pasa a un enfermo o una enferma con Fabry. En la infancia el problema cardinal, clave, son los dolores de manos y de pies, dolores de extremidades
dolores intermitentes. ¿A qué edad pasa eso habitualmente? Eso a partir de los 5 o 6 años en adelante, puede empezar a los 10, puede empezar a los 15, pero es algo que es propio de la edad pediátrica. Dolores quemantes. El paciente dice, me arde y me quema y no lo puedo definir bien. ¿Pero dónde? Y es en la planta, en la palma de las manos. No es un dolor exquisito que puedan decir acá. Exacto. Es como un dolor de oído, me dijo una vez un paciente, un dolor de oído pero en la mano. Estos dolores aparecen más cuando hay fiebre, cuando hay cambios de temperatura ambiental, sí, los días de baja presión, de mucho calor, cuando en algunas posiciones, típico les duele cuando se agarran del pasamano del colectivo, frío. ¿Tolerable el dolor? A veces es tolerable y a veces son verdaderas crisis insoportables. Me imagino para un papá que el hijo le diga o la hija le diga, papá, no puedo más con las manos o los pies, debe ser medio angustiante, ¿no? Es muy angustiante. Los padres llevan a sus chicos al pediatra. El pediatra puede llegar a derivarlo a un neurólogo y es muy difícil de diagnosticar el problema, que es una neuropatía, o sea, un problema de los nervios periféricos, pero de una neuropatía especial, de fibra fina, que no sale en ningún estudio. O sea, no aparece un electromiograma, no aparece. Exacto, en el electromiograma da normal. Entonces, lo que yo he visto en muchos pacientes que llevo tratados en estos 20 años es que muchas veces son confundidos con otros problemas como enfermedades reumáticas o problemas psiquiátricos o psicológicos. Y estos chicos dicen, no, esto debe ser porque nació el hermanito y está celoso, se murió la abuela, o se separaron los papás y terminan haciendo psicoterapia por estos dolores que no mejoran para nada con la psicoterapia y con el tiempo, sino que tienen una base claramente orgánica. O sea, comienza con este tipo de molestias y ¿cómo continúa esa sintomatología? ¿Desaparece, aparece de vuelta o es progresiva y permanente? Esa molestia suele mantenerse por lo menos hasta los 30, 40 años, en que pueda menguar un poco, pero se van sumando otras cosas. Aparecen generalmente en la adolescencia una serie de lesiones en la piel, como unos granitos que se llaman angioqueratomas, y que tampoco son muchas veces patognomónicos. Sí, suelen ser muy específicos. Se ven solo en enfermedades de este tipo, el Fabry y otras más raras que el Fabry aún. El problema es que como aparecen en la zona genital o zona que no está expuesta, en la zona que llamamos en pantalón de baño, claro. ¿sí? El abdomen bajo, la raíz de miembros inferiores, los genitales. Entonces, no es algo que primero aparezca en un examen físico y además muchas veces por pudor los pacientes no muestran, no consultan. Pero esta es una lesión bastante específica que a veces es la clave del diagnóstico. Hay que hacer una biopsia de esa lesión porque el angioqueratoma tiene una marca patológica. ¿Y qué da esa biopsia? ¿Qué aparece ahí? Esto, la llamada lesión angioqueratoma, el Fabry en realidad en su descripción original de fines del siglo XIX se llamaba angioqueratoma corporis diffusum. Ajá. Y lo describió un dermatólogo. Era una enfermedad que parecía dermatológica, pero tiene muchos otros problemas. Otro de los problemas, junto con esto en la piel y los dolores, son manifestaciones gastrointestinales, molestias digestivas. Se queda saciado rápidamente al comer, ganas de vomitar, diarreas intempestivas. Lo interpretan como cualquier cosa. Exacto. Los médicos. Esto es una intoxicación, muchos diagnósticos, digamos, diferentes, errados. El gran problema en el Fabry aparece en la edad adulta, después de los 20 años en adelante, porque hay 3 órganos que ese depósito del GB3 de esta grasa termina dañando seriamente, que son el riñón, el corazón y el cerebro. Y los enfermos con esta patología, con Fabry, cuando no había ningún tratamiento, tenían una expectativa de vida muy reducida, de máximo 40-50 años. Morían por insuficiencia renal o por falla cardíaca o por un accidente cerebrovascular precoz. Entonces, enfermedad que a lo largo de la vida da muy mala calidad de vida por esto que te cuento de los dolores, las molestias. Los dolores siguen. Eso sigue. ¿Se estabilizan o progresan? Se suelen estabilizar un poco en la edad adulta. Tratable con medicación, claro, hay medicación para dolor, pregabalina, carbamazepina, que los calma
parcialmente. ¿El intelecto? El intelecto es normal, no se afecta al intelecto, pero muchos pacientes tienen depresión o porque no se sabe si es simplemente por una carga de enfermedad muy seria, una enfermedad crónica o por otros problemas. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo un chico llega a tener Fabry? Esto se tiene desde el nacimiento y es de herencia, es hereditario, de herencia en genética llamamos ligada al cromosoma X. ¿Qué quiere decir? Que una mamá afectada puede tener un hijo varón afectado o un hijo varón sano, 50% de chance, o una hija mujer sana. Pero la mujer no sabe eso. Ella no lo sabe. No lo sabe. En cambio, los varones afectados van a tener todas sus hijas mujeres afectadas y todos sus hijos varones sanos. Esto es porque al estar la mutación en el cromosoma X, el varón solo puede dar a los hijos el cromosoma Y, si es varón, y entonces el X va a ser de la madre y la madre no tiene Fabry. En cambio, cuando tiene una hija, el varón siempre da su cromosoma X que está afectado, entonces no puede zafar. ¿Y un varón con Fabry es fértil? Sí, ambos. Mujeres, varones con Fabry son fértiles y de hecho llegan a la edad adulta, entonces para nosotros que hacemos investigación en estas enfermedades, hacer un buen árbol genealógico cuando encontramos el diagnóstico en un paciente es vital. No solo ayudamos a este paciente, sino que ayudamos a toda la familia, diciendo, mire, contacte a su primo, a su tío, a su hermano, a su tía, porque pueden estar en riesgo de tener esta misma enfermedad. Averigüemos si aquí puede haber un paciente afectado. Bien, te llega a vos el paciente, ¿el diagnóstico lo haces de qué manera? El diagnóstico se hace con un test de sangre, donde medimos la actividad de la enzima, que es esta alfa-galactosidasa, no importa el nombre, que si está deficiente en un varón, seguro tiene esta enfermedad. Y luego... Ese estudio, perdón, se hace en Argentina. Se hace en Argentina. ¿Es un estudio costoso? ¿Lo reconocen las obras sociales? Sí, no es un estudio tan costoso. El pionero en hacer esta determinación fue el doctor Chamoles que mencioné antes, pero hay más de un laboratorio hoy que lo hace muy bien. El problema es que en las mujeres esta determinación puede ser normal y la mujer tener Fabry. Puede haber lo que llamamos falsos negativos, o sea, la enzima es negativa, es normal el examen y la mujer tenerlo. Entonces, en las mujeres la única manera de diagnosticar es con un test genético, también de sangre. Con la misma muestra de sangre hay que buscar la mutación. Y hoy por hoy a los varones también le buscamos la mutación para confirmar el diagnóstico. Es interesante esto. Es importante, ¿no? Porque vos me decís que la persona por ahí llega a los 40 años y vos hacés el diagnóstico recién a los 40 años. ¿Es importante el diagnóstico precoz de esta enfermedad? Es vital, es fundamental, porque todo lo que podamos hacer con los nuevos tratamientos que hay van a tener mucho más impacto si llegamos tempranamente, cuando todavía no se dañaron los tejidos. Cuando ya hay daño renal, daño cardíaco, yo puedo mejorarlo un poco, puedo detener la progresión, pero volver atrás el daño establecido, eso ya es difícil. Lo que está hecho está, digamos, cuando ya, vulgarmente. Claro, hablando. Exactamente, porque cuando ya hay fibrosis, cuando ya se murieron las células, no las podemos revivir. ¿Qué elementos, qué herramientas, qué armas tenés vos como neuropediatra para poder detener esta patología? Si las tenés. Sí, fundamentalmente hay que detectar a los pacientes lo más temprano posible. Entonces, estrategias como ir al árbol genealógico, esta es una enfermedad familiar, entonces nosotros, los pediatras, neurólogos, genetistas, expertos en enfermedades raras, tenemos que hacer un poco de concientización sobre la importancia de salir de la negación. Muchas veces en las familias, no, con mi tía no puedo hablar. Mire, pero acá hay una cuestión importante, porque puede tener una enfermedad o puede tener un hijo con esta enfermedad. Lo otro es intervenir precozmente en una evaluación bien. Una vez que conocemos al paciente, lo detectamos, tratar de seguirlo cada 6 meses o 12 meses con una serie de estudios donde evaluamos su función renal, su corazón, cómo está el aspecto de dolor, en fin, todas las manifestaciones. Bien. Ahora, sí, disculpa que te interrumpí, Sí. ¿no? Pero me gustaría saber de qué manera, si no intervenís genéticamente, de qué manera podés detener esa enfermedad. ¿Existen terapias para estos pacientes? Sí. Para esta enfermedad, hasta el año 2001
no había ninguna terapia específica, ningún tratamiento. Yo ya viví esa época, yo me dedicaba a esto, así que puedo decirte que era una época donde hacíamos el diagnóstico. Yo trabajaba justo en un laboratorio especializado en esto, así que nos concentramos. No era tan fácil encontrar los pacientes, ahora hay mucho más conciencia porque se ha hecho mucha tarea educativa. ¿Cuántos hay en Argentina aproximadamente pacientes con Fabry? ¿Cuántos exactamente? No lo sé. No, pero aproximadamente. Hay más de 500 o 600 pacientes detectados. Sí. Y debería haber más. Un número importante. Sí. Hasta el 2001 no había nada y solo hacíamos la palmoterapia, que es una manera irónica y triste que tenemos los médicos de manifestar cuando no hay ninguna terapia que logre cambiar el curso de una enfermedad tan grave, ¿no? Pero en realidad hay mucho para hacer. Igual, uno puede tratar los síntomas del dolor, puede prevenir el daño renal con alguna medicación coadyuvante. Apareció una terapia que es la terapia de reposición enzimática. Falta una enzima, ese es el problema de la enfermedad. Sí. Le damos la enzima al paciente, una enzima humana, por vena, cada 15 días y logramos detener la enfermedad. Esto ya tiene 17 años, 18 años de existencia en el mundo y en Argentina, y esto parcialmente funciona, detiene o estabiliza la enfermedad. ¿Eso es por vida? Eso es en forma continua de por vida, hasta que aparezca algo mejor en algún momento. Bueno, excelente, es una buena noticia. Es una gran noticia y sigue siendo el tratamiento gold standard. Bien. Ahora, en el Fabry recientemente aprobó en ANMAT en Argentina otro tipo de tratamiento, que en vez de dar una medicación por vena, la damos por boca. Es una terapia en la que participé investigando y lo bueno de esto es que logra frenar la enfermedad igual que la otra terapia con una molécula oral, pero sirve solo para algunos pacientes, para los que tienen determinado tipo de mutación. Bien. Y acá hay una cosa nueva en la medicina, en las enfermedades genéticas, que es cada vez más importante conocer qué mutación tiene el paciente. Bien. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa hablando de mutaciones. Se nos fue el programa. Bueno, vemos como siempre, jueves sin horas aquí en Telexis. Así que te hacía la gente para que cerrara porque se nos fue el programa. Desde el 2015 juntos dijimos basta, basta a los barras bravas, para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios. Ya logramos que 3.000 barras no puedan entrar a una cancha. Buenos Aires, provincia. Entre todos podemos más.